Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión de esta semana que estamos destinando a un tema que en las últimas semanas ha generado un conflicto en la Universidad Mayor de San Simón. Pero ese conflicto, en principio localizado en Cochabamba, se ha extendido luego a otras universidades. La anterior semana hubo una movilización de la UPEA y también de la Universidad Mayor de San Andrés en respaldo a los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón. El conflicto se origina en un intento de titularización de docentes sin examen previo. Esa resolución ha sido observada por el estamento estudiantil y generó el conflicto que ha llevado a la paralización de la Universidad Mayor de San Simón. Justamente en conversación con compañeros de las universidades, están acá compañeros de la Universidad Mayor de San Andrés, está la compañera de la Universidad Pública del Alto, está arribando un compañero que estudió también en San Simón, en Cochabamba. En coordinación con ellos se vio la necesidad, la pertinencia de tocar este tema en la escuela, considerando que no es simplemente un asunto de un conflicto coyuntural, sino que tiene que ver con causas estructurales, una crisis estructural del sistema de universidades públicas en nuestro país. Por ello es que les hemos pedido a compañeros de la Coordinadora Universitaria Nacional, que se viene conformando desde hace algunos meses con dirigentes universitarios de varias universidades del país, que ellos puedan tener a su cargo la sesión de esta noche, las exposiciones, la moderación, y por ello es que a tiempo de darles un agradecimiento por su participación esta noche al compañero Juan José Bedregal, la compañera Katy Fernández y el compañero Edmundo, pues les vamos a ceder la palabra para que ellos ya puedan exponer y entrar en tema. Muchas gracias, compañeros, por su participación. En principio, buenas noches a todos los compañeros que nos acogen esta noche en la Escuela de Formación Política. Volver a presentarme, mi nombre es Juan José Bedregal. Soy estudiante actualmente de la carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés y representante facultativo, delegado estudiantil al HCU por la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Sí, en principio, a lo que me voy a referir es justamente a la movilización que hemos observado estos últimos días y meses en lo que es la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba. El conflicto surge hace ya un par de meses, o sea, no es un conflicto que viene recientemente. Los medios nos muestran los hechos de violencia, los enfrentamientos como un hecho en sí, cuando solamente vienen a ser consecuencia de hechos que toman, de decisiones que toman las autoridades de las distintas universidades del sistema de la Universidad Boliviana. El sistema de la Universidad Boliviana está conformado por las 11 universidades públicas del país, más la Universidad Católica, la EMI y la Universidad Policial, recientemente admitida en el 12º Congreso. Las normativas para la titularización de docentes es clara en todo el sistema de la Universidad Boliviana. La titularización de docentes es un proceso mediante el cual un docente que puede ser interino o contratado, interino o invitado, perdón, pasa a ser titular en una materia. ¿A qué nos referimos con un docente interino o invitado? Los docentes interinos se seleccionan mediante convocatoria pública para un contrato de un año. Los docentes invitados vienen a ser contratados cuando los interinos no llegan a cumplir requisitos en ciertas asignaturas.
Bien, entonces a estas dos categorías de docentes se les conoce como docentes extraordinarios. Esta categoría de docentes dicta una asignatura mediante un contrato sujeto a escala salarial vigente en cada universidad, y este contrato no puede extenderse más allá de una gestión académica, es decir, un año, o lo que llamaríamos 2 semestres. ¿Sí? La titularización implica el paso de ser docente extraordinario a ser docente ordinario. Ordinario en el sentido de que tiene su carga horaria asignada, su materia asignada, y puede acceder dentro de la titularidad a 3 niveles: titular A, titular B, titular C. Y posteriormente, de acuerdo a la trayectoria que realice cada docente, puede convertirse en emérito. Un docente emérito es aquel que no está sujeto a evaluación docente. Los docentes titulares, en cambio, sí están sujetos a evaluación. Los centros de estudiantes tenemos una parte de la calificación de modo anual. Se realiza una encuesta en los cursos y se evalúa el desempeño de los docentes extraordinarios. ¿Sí? Para un proceso de titularización se debe designar, de acuerdo al reglamento de la Universidad Boliviana, una comisión evaluadora. Esta comisión elabora una convocatoria que es pública, que se aprueba en los distintos órganos de cogobierno, y los docentes que deseen titularizarse presentan sus documentos, presentan un file, se califican méritos, la comisión evaluadora conforma, mejor dicho, tribunales en cogobierno conformados por docentes titulares y por los mejores alumnos para cada materia. En cada materia sujeta a titularización, los docentes rinden un examen escrito y un examen oral, de acuerdo a las particularidades de cada universidad. En algunas universidades se implementa un examen más, en algunas otras universidades se implementa simplemente el examen práctico, ya no el escrito. ¿Sí? La idea es básicamente que se rinden 2 exámenes. Concluido este proceso de calificación, la comisión evaluadora redacta un informe donde detalla cuáles son los docentes ganadores en cada asignatura y carga horaria. Muchas gracias. La comisión evaluadora evacúa un informe que detalla qué docentes han accedido a la titularidad mediante el concurso de méritos que acabo de describir, y este informe pasa, en primera instancia por consejo de carrera, luego por consejo facultativo y finalmente por consejo universitario, que tiene 2 instancias: una, el consejo académico universitario, y el honorable consejo universitario. Una vez hecho eso, se emite la designación de carga horaria, la asignación de carga horaria al docente titular. Como podrá observarse de la exposición que acabo de hacer, de la descripción del proceso, este proceso tiene bastantes filtros y pasa por bastantes manos. Esto asegura que este proceso sea mínimamente imparcial y transparente, ¿sí? Siempre y cuando las distintas instancias actúen en el marco de sus atribuciones. Sin embargo, últimamente hemos ido viendo cómo las convocatorias van siendo cada vez más teledirigidas a la hora de titularizar docentes. Se exigen requisitos, se exige mayor cantidad de requisitos como sinónimo de transparencia, que no necesariamente lo es. Se exige documentos tales como certificado de nacimiento, fotocopia de carnet y hasta maestrías en determinados temas relativos supuestamente a cada materia, de modo que solo ciertos postulantes puedan cumplir con estas exigencias. Entonces ahí se está teledirigiendo una convocatoria, dirigiendo para que determinadas personas aprueben.
Estos casos se han ido replicando a nivel de la Universidad Boliviana durante todo este último tiempo. Y pues ya la gota que rebasó el vaso, el colmo de esta forma de manejar las cosas, se ha dado en San Simón, donde mediante una resolución rectoral se designaba como titulares a 1000 docentes, 1000, basados en su antigüedad. Es decir, todo aquel docente que tuviera más de un año de antigüedad pasaba automáticamente a ser titular, saltándose el proceso de calificación de méritos. Ahora, esta resolución rectoral, por uso y costumbre en las universidades del país, en la UMSA también es así, pasa a Consejo Universitario para su homologación. ¿Por qué? Porque no es tuición del rector titularizar docentes de un plumazo. Y ni siquiera es atribución del Consejo Universitario validar esto, sin que haya existido un proceso de concurso de méritos previamente. Entonces, ¿qué ocurre? Hace más o menos mes y medio después de la emisión de esta resolución rectoral, cuando pasa esta resolución al Consejo Universitario de San Simón. La Federación Universitaria Local y los representantes estudiantiles al Consejo Universitario se oponen. No todos. Existían algunos representantes que fueron identificados mediante la página de Facebook y mediante otros medios, que se quedaron en la sesión y trataron de dar validez. Al interior de la universidad, un consejo, un órgano de cogobierno, no puede deliberar sin cogobierno. Me refiero a la presencia de estamento docente y estamento estudiantil. Es por eso que cuando los estudiantes no estamos de acuerdo con alguna medida que se va a tomar en un consejo universitario, podemos elegir el modo de ponernos todos de acuerdo y no sesionar. Y es una forma de detener el proceso. Entonces, la FUL en San Simón trató de hacer esto, pero sin embargo hubo algunos estudiantes que se prestaron al juego de las autoridades y trataron de avalar esta designación. Es a partir de esto que la FUL convoca a asamblea estudiantil, asamblea donde se define, se pone en tela de juicio este asunto, y las bases son las que definen ir a la movilización. Iniciar primeramente con movilizaciones escalonadas, instalar piquetes de huelga de hambre. Como no se los escuchó, se pasó a la toma física de los ambientes del rectorado. Como aún así no se les hizo caso, esto fue escalando, ¿sí? Fue escalando hasta los hechos de violencia, los enfrentamientos que hemos ido viendo recientemente. Entonces, esto viene a ser la cúspide de un proceso que no es de hoy, que no es del último mes. Viene a ser la cúspide de un proceso por el cual las federaciones de docentes, las representaciones gremiales de los docentes, vienen a exigir a título de reivindicación gremial la reducción de la proporción de docentes extraordinarios, es decir, interinos invitados, y el paulatino incremento de la proporción de docentes que son ordinarios, es decir, titulares. Se ha empezado a visibilizar en los consejos universitarios como algo malo para la institución el hecho de tener docentes interinos. Que si es malo, puede ser, lo podemos debatir, eso es lo que tenemos que poner sobre el tapete. Que si es malo tener docentes interinos todo el año, ellos lo han hecho ver como algo totalmente ofensivo a los derechos de los docentes. Es decir, que no puede ser que existan docentes que estén 12, 13, 15, 20 años de interinos, estamos vulnerando los derechos del docente. Este es el discurso. Y en la mayoría de las universidades del país,
se ha ido viendo este proceso donde se van priorizando los derechos docentes por encima de los derechos de los estudiantes y por encima incluso de la institucionalidad misma. Estamos viendo un proceso ya recurrente en todas las universidades públicas, por el cual los intereses de los docentes siempre están por encima de los intereses de los estudiantes. Y a este proceso es que las bases de San Simón le han puesto un alto. Esto es lo que expresa la movilización de Cochabamba. Un alto al atropello por parte de las reivindicaciones de los docentes, que no las negamos, que tienen derecho a exigirlas, pero que no se pasen por alto al estamento estudiantil, porque tenemos derecho a recibir una educación de calidad. Y ese es el problema a nivel de las universidades del país, que vemos estos procesos y no nos involucramos. El estudiante de base se refugia en su tarea para mañana, se refugia en sus fotocopias, se refugia en la inacción, se refugia en la necesidad de tener un título, de salir rápido. Y el estudiante de base no se involucra. Y el estudiante de base deja que los dirigentes sigan dando fe a esta clase de procesos, y cuando los dirigentes tratamos de poner a esto un alto, nos damos cuenta de que no habíamos sido todos los dirigentes, y de que hay dirigentes que van al frente, se venden por un par de migajas y están ahí dando pie a las reivindicaciones docentes, ¿sí? Entonces, esta es la cúspide de un proceso al cual San Simón ha querido ponerle un alto. Sin embargo, no podemos decir que la dirigencia de San Simón está poniendo un alto. ¿Por qué? Porque ¿quién está poniendo los heridos? ¿Quién está poniendo la fuerza? Son las bases, ¿sí? No por el hecho de que uno sea dirigente justo en el momento en el que las bases ya se calentaron y decidieron decir alto, uno es dueño de esa movilización. Ahí es donde tenemos que hacer una distinción. ¿Por qué? Porque la dirigencia de San Simón aprovecha este momento para poner otra clase de temas, para agarrar responsables por los muertos, para involucrar a esferas gubernamentales en la detención de estudiantes, para posicionarse políticamente, como lo vemos así, para ejercer una cierta clase de liderazgo que se le otorgan sus bases, pero que también en determinado momento se lo pueden quitar. Yo quiero finalizar con una reflexión en este sentido. Estamos viendo procesos similares en las universidades del país. El problema es que en las demás universidades del país, los dirigentes estamos quizás demasiado ocupados carneándonos entre nosotros, en lugar de unificarnos y poner un alto a los atropellos que estamos viviendo. Nos dedicamos tanto a la política que nos olvidamos de la actividad académica y nos olvidamos de que a nuestras narices están pasando estos procesos. O simplemente otros dirigentes prefieren, a título de coordinar con las autoridades, dejar pasar. Era rápida y veloz, sin entrar en demasiado detalle. La titulación, como está pensada, que fue aprobada, o sea, ¿no? El actual régimen docente que tenemos fue aprobado el 89-90. Creo que el 89 fue que se lanzó en el Congreso Institucional de la UM y el 90 es que sale aprobado. Pero en realidad el marco que tenía, y ya hay una expresión en ese sentido, yo recuerdo que el Arturo Urquidi en alguno de sus discursos había planteado de que lo que necesitábamos era fortalecer el marco docente, darle calidad al docente que tenemos, dándole posibilidades de que tenga un trabajo seguro, de que pueda emitir documentos de cuando en cuando, investigaciones científicas. Entonces de lo que se trataba era de ver un ideal de universidad. Sin embargo, cuando se plantea todo esto y se coloca el tema de la titularidad en mesa, los docentes un poco van retrayendo el asunto de hacer investigaciones, es decir, hacer honor a esa titularidad, y se quedan con el otro lado, que es el de tener un contrato a largo plazo indefinido. Y además de tener bendiciones para lo que es el tema laboral, administrativo.
¿Por qué? Porque automáticamente quien es titular puede ser una autoridad en la universidad. Quien no lo es, no. Y ese ha sido uno de los problemas que también ha traído en la Universidad de San Simón a colación para decir de que era necesario subir titulares. ¿Por qué? Porque teníamos carreras, por ejemplo como la mía en Cochabamba, que era de sociología, donde resultaba que íbamos a una elección y no teníamos docentes titulares. Entonces nos poníamos duros, pues nos tienen que aprobar, tener un director de carrera, un decano, cualquier otra autoridad que no sea un titular. Y como nos poníamos duros, nos aprobaban, ¿no? Evidentemente esto, si miramos de manera mucho más fría, está bien, o sea, la titularidad está bien pensada, porque el espíritu es tener a alguien que esté comprometido con su universidad, ¿no? Que tenga un conocimiento, ¿no? Que sea alguien que esté mucho más vinculado. Pero estamos en un proceso de crisis social ahí, ¿no? Estamos junto a docentes que están pensando ya no en ejercer su profesión, sino en la inmediatez de tener un salario seguro. ¿Y quién de ustedes, a ver, levante la mano el que no quiere tener un contrato de por vida? Yo me mataría por un contrato de por vida, ¿no? Entonces ese es el principal problema, eso es lo que ellos están buscando, un sistema que les asegure una contratación. Y eso, obviamente hay docentes que se han planteado del otro lado. Creo que ayer ha sido que ha salido un documento de la Universidad justo de San Simón y justo de la carrera de Sociología, donde firmaban varios docentes que no eran tan nuevos en la materia, donde se han expresado justamente en contra de este proceso, de una manera mucho más hermosa. Han dicho, dennos por favor la oportunidad de dar examen. Y es que este era el otro gran vacío. Si no tenemos exámenes de oposición, si no tenemos exámenes de titularización, ¿de qué conflicto de titularidad estamos hablando? Lo que pasa es que es la misma rosca universitaria la que ha entrado en este conflicto, al no convocar, ¿sí? ¿Y por qué? Porque eran grupos y espacios de poder. Entonces, lo que se estaba poniendo en juego son los espacios de poder dentro de la universidad, al interior de la universidad misma, ¿sí? Si pensamos en esa perspectiva, lo que estamos viendo un poco es la recomposición de los grupos de poder dentro de la universidad. De alguna forma esto se ha convertido en San Simón en una carrera, en ver cuál era el grupo universitario que aprobaba la titularidad por antigüedad, es decir, cuál armaba un grupo fuerte ahora. Y eso es un poco triste, porque en realidad lo que estábamos diciendo hace un rato, y yo lo escuchaba al compañero, sobre todo el último que habló, es que nosotros tenemos una perspectiva mucho más hermosa de lo que debería ser la universidad, de lo que debería ser la docencia. Y cuando miramos los documentos, han tenido esta misma perspectiva. La Universidad del 70 ha tenido una visión de revolución universitaria. Y en ese marco se han elaborado un montón de cosas. Pero lo que estamos entrando a ver ya es una crisis del sistema universitario. Y yo les repito eso, o sea, me parece que es una idea clave para entender que este proceso de intento de titularidad por antigüedad lo que está demostrando es justamente eso, la incapacidad total que tiene ahorita hasta para, no sé, hasta para renovarse en su mismo sistema burocrático. O sea, no han podido siquiera pensar en facilitar exámenes de titularización, agilizar los de oposición para ver gente de mayor edad o gente que no haya. Por ejemplo, este es un detalle interesante, no se habla de los exámenes de oposición. El examen de oposición es un examen que una persona, o sea, digo, un docente, no una persona cualquiera, un docente aplica para sacar de su titularidad a otro docente. Eso es algo que ni se imagina a veces dentro de la universidad, es un tema tabú. ¿Cómo pues vas a sacar a otro titular? Yo recuerdo cuando nosotros estábamos en la dirección universitaria, en algún momento nos preguntábamos, si pedimos más titulares, ¿qué es lo que vamos a tener? Más gente que tenga apetitos de poder. Entonces nos vemos en un problema serio, ¿sí? Y al mismo tiempo estamos viendo una universidad que no exige requisitos para el mantenimiento de esa titularidad, que no deberían ser requisitos, deberían ser opciones, ¿no? Debería ser darle al docente la posibilidad de publicarle. ¿Quién no ha publicado un libro en el país y ha llorado por conseguir financiamiento para su libro?
es alguien que realmente no ha publicado, o es el que ya ha publicado 20 libros y este es su número 21 nomás ya. Entonces esa es una facilidad seria y hermosa que habitualmente tenía la universidad, tener su gran imprenta y todo eso. Eso existe en Cochabamba, pero ¿qué es lo que está imprimiendo esa imprenta? No hay publicaciones docentes, no se les exige publicaciones docentes, y no debería ser una exigencia, debería ser parte de la titularidad, parte del proceso de tener la titularidad debería ser entrar en investigación, entrar en una producción científica seria, ¿no? Sacar, aunque sea que saquen sus poemas, yo qué sé, pero entrar en ese ejercicio hermoso de desarrollar su profesorado. En cambio ellos habitualmente, el sector docente se ha parado, y digo ellos porque soy ajeno todavía un poco a ese estatuto y a ese estamento. O sea, ellos se han parado a decir, no, si nos quieren poner criterios para el tema de sostener la titularidad, hablemos de permanencia universitaria. Es decir, ¿cuál es la percepción de un docente? Es que esto es un ataque. Es que cuando se le habla de cómo tiene que permanecer el tema de la titularidad, es un ataque. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es la propuesta? Que por la simple antigüedad pasen a entrar a este sistema de grandes beneficios, de tener la posibilidad de ser autoridad, de tener la posibilidad de un contrato indefinido, de tener la posibilidad de que su materia a la cual han optado sea inamovible, ¿no? Porque piden año sabático pero después pueden volver, no hay problema, ¿no? Entonces es parte de un sistema corrupto. Si es simplemente así, lo que estamos viendo es parte de un sistema corrupto. Quería dejar eso bien asentado y en claro, ¿no? Sí, quería dejar eso bien asentado y en claro. Pero también hay que tomar una cosa en cuenta. El sector universitario que se le ha parado no tiene tampoco una dirigencia que sea, digamos, absolutamente perfecta, ¿no? No es la dirigencia universitaria de los compañeros del 60, del 70, del 52, no es ese modelo de estudiante el que tenemos hoy en día. Y ahí es donde podemos ver el tema de la crisis institucional, ¿no? Al tiro ya fácilmente se puede decir, esos son estudiantes viejos, están repitiendo discursos, fácilmente, claro, se ponen a la cabeza de movilizaciones que son las masas las que las sufren. Y el que no ha sido universitario, o sea, perdónenme, pero yo estaba en más de una movilización donde la dirigencia era la que aprovechaba los réditos. Eso es absolutamente cotidiano para el sector universitario de la Universidad Pública Nacional, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta una cosa, si es que estos dos, o sea, se están enfrentando, no es que unos tengan menos razón que otros por su calidad. El problema que se estaba atacando era un problema que es corrupto. En principio, la titularización docente es un problema corrupto, es un problema de crisis institucional y es un problema que hasta está mal formulado legalmente. Ellos se han planteado una discusión que sobrepasaba el estatuto orgánico de la universidad y ahora ni siquiera podrían saber cómo retroceder fácilmente, tendrían que anular, o sea, lo que hicieron por delante tendrían que anular con el codo, porque ellos no podían haber planteado cambiar el estatuto, cambiar el reglamento como consejo universitario. Entonces ahí lo que vemos y lo que podemos traducir, me parece, que es el no acomodo de la universidad al proceso de cambio. Compañeros, esta universidad no pone línea política en el país, y es así de claro. Ni los docentes ni los estudiantes no están poniendo línea política en el país, y eso es algo que las universidades del 70, del 52, de 1809 lo hicieron. El universitario que fue un dirigente universitario mayor puede decir, nosotros movíamos, hacíamos cosas. Es más, 1928 es cuando se levanta y se pide la autonomía en la universidad. 1930 se logra aprobarla. Son 2 años para haber movido el país. ¿Qué de lo que están pidiendo los compañeros en los últimos años en la universidad ha hecho temblar el país o ha puesto un ladrillo en algo en la construcción de este proceso?
Y esa es una discusión que la tenemos que tener absolutamente clara. No hay una posibilidad real de que esto se traduzca en una mejora universitaria. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Cuál es la salida para el proceso de cambio? El sector universitario hay adentro, en la forma en que está, el sector docente está demostrando lo que es. Que pese a que hay buenos docentes, habrá buenos compañeros y camaradas dando clases, sin embargo, como estructura, como roscas, es muy serio darles la cara y ponerlos al frente en muchas cosas, aunque haya compañeros que se estén esforzando. El sector estudiantil está lejos de tener una propuesta revolucionaria, ¿no? Ahí yo sería un poco más cauto. Yo pienso que ahorita el sector estudiantil de Cochabamba se ha lanzado a plantear, por ejemplo, a plantear la propuesta esta de que sean los movimientos sociales los que se incorporen. ¿Por qué? Porque ven posibilidades en su demanda, porque ya ha visto un límite a su lucha, hay un cierto límite de desgaste. La universidad y el universitario no puede estar movilizado el semestre entero, tiene serios tiempos de manejo, y más hoy en día que el estudiante está absolutamente y abundantemente desideologizado y desmovilizado. ¿Cuál ha sido la convocatoria de los compañeros en Cochabamba? Movimientos sociales. Ahora, ¿cómo podrían entrar los movimientos sociales? Yo no tengo la respuesta. Además de que todavía es una convocatoria un poco suelta. Pero lo fundamental que creo que debemos seriamente pensar es que se está exigiendo otro modelo de proceso académico en el país. Y de alguna forma eso es lo que se espera cuando se tienen universidades alternativas, como las indígenas, que tristemente no están siendo totalmente fortalecidas. Habría que preguntarnos si es que la universidad no está dispuesta a hacer sus cambios, qué es lo que el proceso y los movimientos tendrían que hacer.